Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición poder reunirnos una vez más. Gracias Dios, gracias Señor por ese privilegio enorme, grande de poder estar conectándonos en diferentes lugares con una familia virtual, la familia virtual del Zoom, la familia virtual del YouTube, la familia virtual del Facebook. Hoy tendremos la bendición de contar con Pastor Rolando Bedoya desde la blanca ciudad de Arequipa. Estará compartiéndonos la palabra para seguir alimentándonos espiritualmente. Él va a estar dando, digamos que el inicio, las primeras pautas sobre los tiempos del fin. Porque en la próxima semana nosotros debemos estar tocando este tema que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con una realidad que vamos viviendo día a día, de cómo la maldad se ha multiplicado a tal punto que el amor de muchos se van a enfriar, a tal punto de que la gente está renegando de Dios, de su realidad, de la, eh, del tiempo que le ha tocado vivir, de esta generación que le ha tocado vivir. Entonces, la próxima semana nosotros debemos estar tocando, por ejemplo, el nuevo orden mundial. ¿Qué significa el nuevo orden mundial? Muchas veces se habla mucho de eso, pero digamos, ¿cuál es el contexto bíblico? ¿Cuál es el contexto profético de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que contiene? Vamos a ver también qué son los masones, qué son los Illuminati, qué es la masonería, ¿no? Y cuál es su contexto sórdido, tenebroso que tiene, y qué tiene que ver con este nuevo orden mundial, estas dos logias, ¿no? Y vamos a ver el reino del anticristo también. Mucho se habla del anticristo que va a venir, que va a reinar en esta tierra y que va a perseguir a los creyentes, a los cristianos. ¿Nosotros vamos a estar acá cuando esto suceda? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, la próxima semana nosotros vamos a estar tocando esa parte también. Espero que acabarlo en una semana. Es mucho más, por cierto, pero trataremos al menos de ser muy precisos, puntuales y macizos al respecto. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. A mi entender, el reino del anticristo se va a instalar en el mundo con todo su poder cuando ya la iglesia no esté, cuando el Señor haya arrebatado a sus hijos. Lo hizo antes del diluvio, salvando a la familia, ¿no? Todo lo demás pereció. Lo hizo también más adelante en Sodoma y Gomorra, sacando a Lot y a su familia antes de destruirlo. Y pienso y puedo sustentarlo que, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando el fin de los tiempos llegue, ya la iglesia habrá sido recogido por el Señor. Es decir, nosotros habremos sido arrebatados y los muertos en Cristo habrán resucitado primero. Amén. Entonces, todas esas cosas vamos a estar viendo la próxima semana. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría, para que nos dé la revelación y para que ustedes puedan convocar, invitar, ser parte de este ministerio. Inviten a su familia, a sus amigos, inviten a todos los hermanos creyentes. No les digan que somos una iglesia, porque si le dicen que somos una iglesia, por ahí ellos no van a venir, sus pastores no van a querer que escuchen, que congreguen con nosotros. Díganle que no somos una iglesia, que solamente compartimos una relación con Dios, con Jesucristo. Y lo demás el Señor irá poniendo en cada uno de sus caminos. Imagínense, nosotros estamos en Lima, Rolando está en Arequipa, ¿no? Y todos ustedes están en diferentes partes del planeta, así que
reunirnos, juntarnos como una iglesia ortodoxa, no vamos a poder. Dentro de 4 paredes, no, esta es una iglesia virtual. Entonces no hay forma que le robemos sus ovejas a ningún pastor, si es que tienen temor de eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, una vez más, bienvenidos. Y hoy, en esta noche, estaremos con la familia del Zoom, luego de la prédica, del mensaje que va a dar Rolando. Vamos a juntarnos en grupos de 3 o de 4 y estaremos orando por algunas cosas puntuales, pero esto es para el grupo de Zoom. Para los que nos siguen por el YouTube y por el Facebook, se termina el mensaje y hay una despedida allí. Así que no se desconecten, por favor, todos los del Zoom. Quédense ahí porque queremos hacer, digamos, algo nuevo en esta noche. Nuestro pastor también no solamente es pirotécnico, sino es piromaniaco. Entonces va a hacer unas cosas raras ahora y vamos a estar ahí. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, gracias, gracias infinitas por regalarnos la vida el día de hoy, por el aire que respiramos, por los alimentos que hemos recibido hoy. Gracias por tu cuidado, por tu protección, porque estamos aquí, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia y en tus planes estamos. Señor, tú nos has separado, nos has contado como ovejas de tu redil y estamos aquí para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Señor, permítenos escuchar tu palabra y que al recibirla, Señor, seamos edificadas en ella. Abre nuestros entendimientos, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para entender, para comprender el propósito personal que tenga cada uno de mis hermanos alrededor del globo. Señor, que tú los bendigas, que tú los guíes, Señor, al propósito divino que tienen ellos, Señor, delante de ti. Amoroso Dios, nos encomendamos en tus manos, oramos por el pastor Rolando para que tú lo bendigas y que al compartir tu palabra seas tú hablándonos a nuestros corazones, amoroso Dios. Gracias, Padre, una vez más por todas tus bendiciones y por todo lo que tú eres para nosotros. Todo lo que tenemos, te lo debemos a ti. Todo lo que somos, te lo debemos a ti, Señor. Por eso te alabamos y te adoramos y te bendecimos en esta noche en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Está de más decirle que esta noche, obviamente, el tiempo se va a alargar un poco más. Todos nuestros hermanos del Zoom que quieran quedarse para orar y si tienen algún pedido en particular por la cual orar, con todo gusto. Pueden solicitarlo nada más después de que el pastor Rolando termine el mensaje y él se va a quedar con nosotros hasta la medianoche. Adelante, pastor Rolando, y gracias por estar ahí. Bienvenido. Toda la audiencia tuya, hermano querido. ¿Cómo está? Justo me pedía Caleb que haga algo, pero Calebcito, de repente tú como anfitrión que estás ahí, de repente puedes configurarlo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Digo hermanos porque somos una familia. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero hacer un poquito de lo que hace Max. ¿Cómo estás, Juan González? Buenas noches. De acá se te ve, pero súper alegre y contento. Rocío, una de las hermanas también súper fieles. Hermano Max, buenas noches. ¿Cómo está? Caleb. Hermana Rosa, está también Videlmo, Isabel Rojas, Jayce Ocampo, Julia González, Walter, Emilio, pero Walter ahí es un manchón, ahí. Emilio, Rocío García, Beni Lida, está Gisela, está también la familia Olivera, excelente, María Mercedes y Abel. Y siguen entrando más personas. Así que bienvenidos, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenidos esta noche. Vamos a iniciar, tengo la bendición y la responsabilidad de iniciar un tema delicado, porque en el tema, quiero que sepan que en lo que se refiere a escatología, la palabra suena súper teológica, así como si uno tuviera que aprender mucho para enseñar sobre esto, pero la verdad que escatología en un lenguaje simple significa lo que va a pasar en el futuro. Porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando uno lee sobre la Biblia cosas que van a pasar más adelante, se le ha inventado la palabra escatología, ¿no? Entonces suena muy bien, muy culto.
Pero Rolando, básicamente Rolando, es eso. Sí, dígame. Rolando, un toque nomás. Sí. Hermano, yo acá en mi monitor no puedo ver bueno, a todos los que están aquí Ya, congregados en esta noche. Tú mencionaste al pastor Videlmo, y si está ahí, me agradaría luego al final del mensaje poder estar contactados con él, porque él es un pastor de una iglesia nazarena en Cocochó. Esto pertenece a Amazonas y nos ha invitado a compartir en su semana de aniversario en oh, septiembre. Sí, entonces, y nosotros estamos muy contentos, Caleb y yo estamos. Es más, quiero invitar a los que quieran ir con nosotros, también pueden ir. Invitar a nuestro hermano Rolando Bedoya para que pueda participar también con nosotros. De repente vamos toda una caravana, ¿no? O sea, sería genial, sería fuera de sería serie, ¿no? excelente. Pero lo que el Señor quiera. Hasta mientras, igual me agradaría después hablar con el pastor Videlmo Chingo para poder afinar algunos detalles, algunas cosas que se tienen que definir antes de, ¿no? Dicho sea de paso, Excelente. Rolando, es el 9 al 11 de septiembre, así que estás invitado también, Rolando. ¿Puedo meterte en una Ujú. maleta? Aún no creo, tú eres muy Tenemos, grande. tenemos tiempo para programarnos, ¿no? Sí, de repente nos vamos en una camioneta haciendo ruta, no sé. Y de verdad, sería una experiencia genial. Sí, Sería realmente fuera de tenemos, serie. Así que tenemos para mediados. lanzo la invitación por ahí, que caemos ahí a Cocochó, así como una mancha de hermanos haciendo cosas tremendas. Wow, Invitamos a mi tío Pastor también. Guillermo, bienvenido. Y que si Pastor puede Guillermo, Rocío ir también, que vaya apuntándose, digo tal vez, lo que Dios quiera. Si es así, pues, así, ¿no? nosotros nos sentiríamos muy honrados, estaríamos muy bendecidos y todo, ¿no? Un equipo Eh, misionero. Sí, sí, se nos hace bien. bueno, solamente con el pastor Videlmo Chingo al final, si podemos ir conversando y tal vez ya estar orando, toda vez de que al final va a haber un tiempo de oración y los hermanos, las hermanas que en esta noche tengan un motivo, un pedido de oración, pueden hacerlo y nosotros vamos a disponer del tiempo. Podemos avanzar una hora y media, lo que el Señor permita que hagamos en esta noche. Le estamos cortando el tiempo a Rolando. Rolando, por favor, continúa. Muchas gracias, persona. No hay problema. Pastor Guillermo, bienvenido. Le cuento, Pastor Guillermo, estaba conversando justo con Caleb en julio. Viene un equipo, se le llaman de experiencia misionera, porque no todos son misioneros, pero viene con toda la intención de hacer ayuda social en varias provincias del Perú. Así que esté en contacto con el hermano Max. El ministerio se llama algo así como Jesús, la luz del mundo, y es plantar en lugares lejanos, por eso estamos buscando provincias muy lejanas, plantar en lugares lejanos, en casas o en iglesias, incluso iluminar iglesias con paneles solares para, para que sea esa iglesia la luz de esas zonas donde no exista luz. Aleluya. Y, Creo y, que y se el va a ir ministerio ganando se la llama cosa. Qué Jesús, bendición. la luz del mundo, y de esta manera, pues, imagínense, en un lugar, en un pueblo donde no hay luz, que la iglesia esté súper iluminada en la noche, eso se va a llenar todas las noches y van a recibir palabra, y los jóvenes van a querer estar ahí, y dónde mejor que ser santificados en una iglesia, en lugares donde a veces por falta de este tipo de cositas, pues los jóvenes se pierden, ¿no? Y las familias no pueden ser atendidas. Bueno, son cositas que con Caleb estábamos conversando ahí, en Estados Unidos, justamente en la zona de California, es donde está sucediendo todo esto, ¿no? Así que excelente, excelente. Vamos a comenzar con el tema. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, vamos a comenzar con el tema que es, como les decía, un tema escatológico. Así que les voy a dar tiempo para que abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro de Mateo. A ver, me desaparezco unos segundos mientras van abriendo sus Biblias. Alguien hizo algo y me apagó mi lámpara, pero como estoy acá solo, entonces no le puedo echar la culpa a mi esposa. Bien, estamos en el capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Ahora,
según la historia, hubieron 3 templos. Estamos hablando solamente de la historia del pueblo judío. Solamente hubieron 3 templos. Vamos a comenzar entendiendo esto antes de adentrarnos un poquito al tema escatológico. Y la Biblia a veces parecieran historias salpicadas, pero hay una razón por la que hay una historia dentro, concatenada y amarrada con otra. Así que vamos a ponernos un poquito en el contexto. En la historia del pueblo judío hubieron 3 templos. El primero fue el templo de Salomón. ¿Quién no conoce eso, no? El Antiguo Testamento habla del gran templo de Salomón. Luego está el templo mencionado también en la Biblia, el templo de Zorobabel. Un tercer templo es el templo que estaba construido en el tiempo donde vivió Jesús en la tierra, y es el templo de Herodes el Grande. Ustedes saben, hubieron muchos Herodes, pero ese es Herodes el Grande, ¿ok? Ahora, este último templo era el orgullo de los judíos. Imagínense, el templo de Herodes el Grande era el orgullo de los judíos. Es más, los rabinos de ese entonces tenían una frase, esto se puede saber por libros, por historiadores muy confiables. Entonces ellos tenían una frase que decía: el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto nada hermoso en su vida. Así de orgullosos, así se sentían los mismos rabinos, los mismos maestros de las escrituras en esos tiempos, referente a ese tercer templo que está dentro de la historia del pueblo judío. Ahora, era su arquitectura, eran sus acabados, era lo imponente del templo. Entonces, con eso vamos a un poquito leer desde el versículo 1 en adelante, por lo menos los 3 primeros, los primeros versículos. Los primeros versículos que dicen así: cuando Jesús salió del templo, estamos hablando de ese templo, el de Herodes, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Miren, Jesús estaba ahí, lo querían poner como de turista. Miren, ya con ese contexto, sabiendo que era un orgullo ese templo de Herodes, entonces ya podemos entender mejor por qué querían enseñarle a Jesús los edificios, la arquitectura, la construcción, las paredes, los ambientes, ¿no? Entonces, los edificios del templo. Respondiendo él, miren, al orgullo de los discípulos. O sea, mira, Señor, mira qué hermoso templo, qué hermoso aquí, qué hermoso allá. Ahora sí vamos a entender bien este versículo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? ¡Wow! ¿Veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, nosotros sabemos que Jesús en un momento habla de sí mismo cuando dice: este templo caerá y en 3 días se levantará. Pero en este versículo no está hablando sobre que el templo va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Ahora, la profecía, por decir así, es esto del templo cayéndose y no quedando piedra sobre piedra. No sé si ustedes sabían, muchos de ustedes sí, el maestro Max por supuesto que la sabía, pero se cumple literalmente, ¿ok? Ahora, la caída del templo sí, se cumple literalmente, pero en el año 70 después de Cristo, cuando un general romano, que también lo conocemos por historia, el general Tito, era un general romano, no estamos hablando de Tito, el que está mencionado en la Biblia, si estamos hablando del general romano Tito, incendia y destruye todo Jerusalén. Entonces, en el año 70 es que se derrumba todo el orgullo judío. Jesús está estableciendo un principio porque los discípulos estaban basando su orgullo en cosas de aquí, cosas que no eran duraderas y cosas imponentes. Miren, 3 templos poderosísimos. Y este era el más hermoso, el más grande. Incluso dice el texto, querían enseñarle los edificios del templo. Por acá tengo algunas fotografías, algunas imágenes del templo. Estuve hojeando así de reojito y vaya que era algo para sentirse orgullosos. Entonces, vamos a coger esto, vamos a tenerlo en mente muy fresco para poder leer lo que se viene, y no se preocupe, hermano Max, sé que debo correr.
Versículo 3 en adelante dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya sigue andando, ya los bajó el caballo a los discípulos con su orgullo, y dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte e insistían, ¿no? Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, acá hay tres preguntas. Lo primero que tenemos que entender, vamos a repartir estas tres preguntas y las vamos a ordenar para no confundirnos, ¿bien? Primera pregunta dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Acabamos de leer. La caída del templo, ¿no? Lo segundo, ¿y qué señales habrá de tu venida? Cuando utiliza la palabra venida, cuando dicen eso, les contaré que esta misma palabra se refiere a la venida de Cristo, pero ya Jesús había estado anunciando su segunda venida, hablaba con los apóstoles, saben que a sus apóstoles, a sus discípulos, les contaba las cosas que no les contaba al resto, ¿no? Pero esta segunda venida se centra, según una palabra en griego, que es algo así como parousia. Ustedes saben que yo para griego soy pésimo, pero buscando esto, encontré que en el mismo Mateo, podemos encontrarlo en los versículos 3, 27, 37, 39, utiliza la misma palabra que tiene que ver la segunda venida de Cristo y que está relacionada y amarrada al fin del mundo. Después de la venida de Cristo venía el juicio, el fin del mundo. Entonces, está 4 veces mencionada en Mateo y 20 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Así que es una palabra bien sólida para referirse a la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida donde nosotros ya sabemos, porque conocemos la Biblia, que vendrá Cristo, quedará entre nubes y seremos arrebatados. Pero antes que nosotros, aquellos que durmieron se levantarán y serán arrebatados, y Jesucristo los esperará entre nubes. ¿Se acuerdan de eso? Ya, a eso se referían los apóstoles en su pregunta. Y dice, y el fin del siglo. Ahora, cuando los apóstoles hablan del fin del siglo, los grandes estudiosos teólogos también lo asumen no al fin de los 100 años, ¿no? Sino lo asumen a justamente esta venida de Cristo, este fin del mundo actual, donde viene el gran juicio y donde inicia el milenio. Algunos teólogos se refuerzan en que estamos hablando de eso. O sea, miren, vamos a tratar de ser didácticos. Jesucristo viene, hay un juicio, y luego de ese juicio comienza un milenio. ¿Ok? Bien, eso es para ubicarnos en tiempos. Entonces, el fin del mundo con el juicio. Este juicio inaugura el milenio, o simplemente, lo que le llaman la consumación del siglo. Por eso le decían, ¿cuándo será el fin del siglo? Ahora, otros teólogos dicen, no, señores, la Biblia no se refiere a eso. La pregunta está literalmente a la caída del templo. Entonces, algunos teólogos defienden de que la pregunta era solamente amarrada a el año 70 después de Cristo, cuando se cae el templo. Pero lo que sabemos en verdad es que el ser humano, los apóstoles, los discípulos y nosotros queremos saber cuándo es el fin de todo esto. Así que Jesucristo establece más o menos, da datos para que nosotros entendamos. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4 en adelante, mirad que nadie os engañe. Muy bien. Yo sé que no está bien predicar versículo, parar, explicar, versículo, parar, explicar, pero acá sí vale la pena, porque dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús hace una advertencia porque hay muchos maestros de la palabra, pero se van a levantar muchos falsos maestros de la palabra. ¿Ok? Entonces Jesús, sabiendo esto que iba a suceder en la iglesia, ya Pablo escribe sobre eso, cuando se estaban infiltrando, él menciona lobos disfrazados de ovejas, gente que estaba enseñando lo que no se debía enseñar, gente que manipulaba la palabra y decía lo que la gente quería escuchar. Ahora, ahí hay una línea muy delgada, porque todos queremos saber cuándo es el fin del mundo, todos queremos saber cuándo son los últimos tiempos, todos queremos saberlo. Entonces, como queremos saber, es perfecto para que yo coja la Biblia, diga lo que me da la gana y todos queden contentos. Y las iglesias se llenen. Si es que yo levanto una iglesia, que se llenen. No, pues, justamente por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe.
Entonces, para que nadie nos engañe, tenemos que leer Biblia, amados hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tenemos que buscar gente que nos enseñe la sana doctrina. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muy bien, acá hay una contradicción. ¿Bien? ¿Cuál es la contradicción? ¿Por qué Jesús dice, porque vendrán muchos en mi nombre? O sea, si yo voy en nombre de Cristo, tengo que decir, yo vengo en nombre de Cristo. Y después dice, diciendo, o sea, estos que vienen en nombre de Cristo van a decir, yo soy el Cristo. ¿Suena o no suena la contradicción? O sea, si yo vengo y les digo, yo en el nombre de Cristo vengo a decirles que soy Cristo, no tiene sentido. Entonces, hay una aparente contradicción. Pero la palabra que se usa acá para Cristo es el enviado, el profeta, el maestro, el que va a enseñar. Entonces, lo que está diciendo Jesús, a la hora que, si nos vamos al lenguaje original, lo que está diciendo Jesús es justamente, vendrán muchos diciendo que vienen de parte de mí y que vienen con el mensaje y que vienen hablando de parte de Dios, que son los escogidos, que son los ungidos. Recuerden que Cristo significa escogido y significa ungido de Dios. Entonces muchos van a venir diciendo, yo soy un escogido, yo soy un ungido de Dios y vengo en nombre de Cristo para enseñarles lo que Dios quiere que sepan. Por ahí va el tema. Ahora, ¿qué es lo que van a decir? Van a engañar, y muchos os engañarán. Ahora, ¿cuáles son esos engaños? Ahí voy a coger el tema con pinzas, hermanos. Porque el versículo 6 es un versículo picante. Esta es la introducción a un curso de escatología. Así que estamos estableciendo las bases. Y dice, y oiréis de guerras. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, hay guerras, estamos viviendo los últimos tiempos? Levante su manito virtual el que ha escuchado eso alguna vez. Las guerras significa que estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Ya, yo lo he escuchado también un montón de veces. Ya levantó Rocío su manito. Ay, otra manito, muy bien. Entonces, y rumores de guerra. Entonces, oiréis de guerra y rumores de guerra. Miren, voy a retroceder porque necesitamos estudiar esto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ahora sí, atención a lo que dice la Biblia. Mirad que no os turbéis. Ese no es el mensaje. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras y los rumores de guerra no determinan que estamos cerca del fin. Atención. O sea, a ver, lo que está sucediendo muchas veces es que recibimos enseñanzas o prédicas alarmistas. ¿Para qué son las prédicas alarmistas? ¿Alguien me puede decir cuál es el trabajo principal de Satanás? Pues el primer trabajo que hace es hacer caer al hombre. El hombre fue creado para vivir para siempre. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para que no conozcan la muerte. Ese era el plan de Dios para el ser humano. Hermano, yo creo que sepas algo. El deseo de Dios era que el día en que tú nazcas sea tu nacimiento y no conozcas la muerte, ni la muerte física, ni la muerte espiritual. Pero Satanás vino a destruir esto. Él vino con el propósito de que tú tengas un final. Dice, no, que lo que pasa es que seréis como Dios. No te vas a morir, no te vas a morir. Claro, pues, Él es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros escuchamos prédicas alarmistas, cuidado, porque estamos cumpliendo uno de los propósitos de Satanás, que es distraernos de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la prédica que debemos predicar? No me respondan, yo sé que la saben. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda. ¿De qué habla toda la Biblia?
Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mensaje de Cristo. ¿Por qué José fue vendido? Porque si José no era vendido, entonces él no hubiera podido ser segundo el faraón y no hubiera podido salvarse, no se hubieran podido salvar sus hermanos, por ende no existiría el pueblo de Israel, por ende Jesús no hubiera venido al mundo, por ende no hubiera llegado la salvación a nosotros. De Génesis a Apocalipsis, todo tiene que ver con el plan de amor para restaurar al hombre y hacerlo entrar en una situación de vida eterna, coheredero juntamente con Cristo. Entonces, lo que Jesús acá nos está advirtiendo, bueno, sus apóstoles, permítanme volver a leer, después de toda esta explicación, estos primeros versículos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fundamentemos. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremoto, y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, está bien. O sea, esto no es una señal que es el fin del mundo. Esto no es una señal que son los últimos tiempos. Esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Ah, no, estamos pasando un COVID. Mira, ¿sabes qué? Pongámonos la cuenta con Dios, porque estamos en pleno COVID. No vaya a ser que ahorita Cristo venga. No os turbéis. ¿Cuántas personas pueden haber aprovechado el COVID para hacer sus superprédicas? Escuché miren, lo voy a decir porque tenemos diversidad de culturas en nuestro hermoso país y hay mucha necesidad de gente que predique la palabra de Dios. Hay una iglesia muy lejana en una ciudad acá, en Arequipa, pero hay un lugar donde no hay pistas, tierra, un lugar muy, muy alejado, pobre, y un pastor, Dios levanta a un pastor ahí, pero ese pastor está limitado también culturalmente, todo. Entonces, tenemos que estar ministrando, ayudando, y este pastor me llama y me dice, necesito que me ayudes en algo, mira, me ha llegado este video a mi teléfono, y quiero que me ayudes a entender, porque tengo que enseñarle a mi congregación. Y ese video que me manda era una prédica de un pastor que decía, que predicaba que ya estábamos en el tiempo de la tribulación, porque los vacunados del COVID botaban una señal, porque los habían vacunado acá, botaban una señal que cuando, Bluetooth, que cuando el teléfono las captaba, aparecía el código 666, ¿pueden creerlo? Y lo predicaba. Bueno, mi respuesta a ese pastor fue, pastor, veamos algo. Si es verdad que la vacuna es el sello de la bestia, significa que este pastor se quedó, y si se quedó algo malo ha hecho, ¿no? No le creamos. Es que las prédicas alarmistas funcionan, hermano. Es que hablar que guerras, rumores de guerra, se levantan, hambre, pestes, hermano, estamos en los últimos tiempos, es que eso vende. Pero no por eso. No por eso. Nosotros tenemos que comprar eso. Por eso que Jesús comienza diciendo, mira que no os engañéis. ¿No? Que no os engañen. Y todo esto será principio de dolores, dice el versículo 8. El versículo 8 solamente dice, y todo esto será principio de dolores. Claro. Ya, ahí comienza en el versículo 9 y hay un poquito más de información. Entonces, consecuentemente, después de eso, os entregarán a tribulación. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Unos amigos van... Un amigo va a China cuando todavía era súper comunista, antes que abra, donde metían a la cárcel y encarcelaban a los cristianos, y él va predicando escondidito, y en eso estaba estudiando en una universidad. Esa es la manera como entró a China para predicar, ¿no? Y cuando le está predicando a uno, le saca la Biblia y dice, ¡oh, es una Biblia! Sí, pero tú querías saber de Cristo, entonces yo soy cristiano. ¡Wow, mira, una Biblia así!
y él tenía la Biblia escondida, porque si te encontraban la Biblia te metían preso y esto te podían matar. Ejecutaban a la gente. Y yo lo sé no porque salen las noticias, sino porque este amigo peruano tenía una carga fuertísima por China y sabía que su vida corría riesgo, pero iba. Y está en el comedor de la universidad y uno de los chicos a los que le había predicado se para encima de la mesa y grita, por si acaso, él tiene una Biblia. Acá dice, se entregarán unos a otros. O sea, una cosa es que este chico diga, él tiene una Biblia y lo haya puesto en riesgo. Nadie le creyó, se rieron y siguieron comiendo, creyeron que era una broma porque este chico resulta que era muy mentiroso. Pero acá la Biblia dice que en esta tribulación se entregarán unos a otros, es lo que dice el versículo 10. Una cosa que me lo haga un extraño y otra cosa que mi propio hermano en Cristo me entregue. Miren esas cosas que pasarán. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, no solamente nos aborrecerán el mundo, algo que todavía no sucede, hermanos, ¿eh? En algunos países sí, pero no es algo generalizado, todavía falta que suceda eso. Dice, y unos a otros se aborrecerán. O sea, entre nosotros mismos no nos vamos a aguantar. Bueno, eso sí, hermano Max, creo que eso sí sucede entre algunos de nosotros, iglesias, no sé por qué, a veces nos agarramos, nosotros mismos ponemos paredes, ¿no? Tan hermoso que es ser un solo cuerpo y con una sola cabeza que es Cristo, la unidad de lo que Él quiere. Pero bueno, pues algunos nos dejamos llevar un poquito por nuestro corazoncito engañoso, más que todas las cosas. Versículo 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren que estamos viniendo de una enseñanza, de una predicación alarmista. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, sabemos que el verdadero amor solo lo tenemos aquellos que lo hemos recibido por parte de Dios. Entonces, eso que hemos recibido de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, estamos en el penúltimo versículo, así que no se preocupen, ya estamos terminando. El que persevere hasta el final, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Jesucristo está estableciendo que solamente será salvo aquel que persevere hasta el fin. Pero ¿perseverar en qué? Qué bueno que la Biblia nos explica todo. Porque hasta ahorita, como que no nos deja mucha esperanza, ¿no? ¿Perseverar en qué? Hermanos, yo escucho que rumores de guerras, el fin, entonces, ¿en qué tengo que perseverar? ¿En mantenerme firme? ¿En no pecar? ¿En que, no sé, en mantener la unidad de la iglesia? ¿En orar por la paz mundial? ¿En qué tengo que perseverar según Jesucristo? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Ok, la respuesta está en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, guerras, rumores de guerra, pestes, todo eso no tiene que ver nada con el fin. Amarrémonos en eso. La predicación del evangelio es lo que va a determinar el fin. Porque no va a venir Cristo hasta que el evangelio no sea predicado en todas las naciones. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que todavía no nos entra. Lo dice en varios lugares. Y Jesucristo acá le está diciendo, por si acaso, no, predicaciones alarmistas, no, por favor. No hagan que Satanás se salga con la suya, que es distraerlos. No pierdan su tiempo en cosas que no valen la pena. Toda la Biblia habla de mí, le dice, ¿se acuerdan que en muchas prédicas dicen escudriñad las escrituras? Porque la Biblia dice escudriñad las escrituras. ¿Se acuerdan de ese versículo, hermanos? Ya, en verdad está al revés. Ahí Jesús está criticando a los que escudriñan las escrituras. El versículo dice, vosotros, le está hablando a los fariseos, vosotros escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, cuando ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Todo tiene que ver con Jesús. Y acá le está diciendo, y se ha predicado el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas que predica todo el Nuevo Testamento, tiene que ver con la salvación a través del sacrificio de Cristo.
Pero Satanás quiere que nosotros escuchemos sobre las predicaciones de la misa, porque esto nos va a distraer, vamos a ser engañados, y según lo que hemos leído, esa es una manera de apartarse del amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Cuando el amor de Dios está amarrado al sacrificio de Cristo. Pero por supuesto, hay que amar de la manera como solo Dios ama para enviar a su Hijo, que es Dios, para que se vuelva un hombre, sufra como nunca ningún hombre en la historia de la humanidad ha sufrido, y encima, sin haber tenido la culpa, y para salvación de nosotros. Así que, el fin del mundo, las señales del fin del mundo, ok, aquí lo dice, la señal del fin del mundo es, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta antes de eso, Jesús repite, no se dejen engañar por el padre de la mente, por los falsos profetas, por los que dicen que vienen en mi nombre y hacen prédicas tan escandalosas. Así que si algo tenemos que hacer, si queremos formar parte de este hermoso plan de Dios, pensemos en compartir estas buenas noticias de salvación. Yo quiero que venga Cristo. Me muero de ganas porque venga Cristo. Pero que nuestra oración sea, Señor, permíteme predicar para que tu venida sea más rápida. O sea, miren, nosotros los hijos de Dios determinamos cuándo va a ser el fin del mundo. Cuando nos dejemos de preocuparnos de nuestros problemas y comencemos a predicar. Algo así como alguien que no quiero mencionar su nombre, pero que ha estado de viaje por ahí predicando en varios lugares. Cuando nadie, porque yo, hermano Max no lo va a decir, así que yo lo voy a decir. Hermano Max no tiene ese respaldo de una iglesia como la tuvo Pablo, porque a Pablo lo enviaron para predicar. Su primer viaje misionero fue enviado por una iglesia. Se reunieron, ayunaron, y el Espíritu Santo dijo, envíame a Pablo. Y esta iglesia lo envía con todos sus con ofrendas y con todo, ¿no? Hermano Max, él no tiene una iglesia que lo respalde. Pero él está caminando. Entonces, ya que él es el líder de este grupo, podrían ser que en eso lo imiten a él como él está imitando a Cristo. Porque Cristo no tenía donde recostar la cabeza, y no es que fuera un pobre, por si acaso, no confundamos las cosas, sino que él no sabía dónde iba a dormir esa noche porque él se la pasaba predicando la palabra. Su prioridad, miren, seamos como Cristo, su prioridad, él, si había algo escandaloso como enfermedades, él sanaba. Si había algo endemoniados, él expulsaba demonios, tranquilizaba la situación. ¿Para qué? Para que la gente esté preparada para escuchar la palabra. El mensaje de salvación, las buenas nuevas. Él vino a traernos eso. En otras palabras, las señales de los últimos tiempos son la predicación del Evangelio. Y así es como comenzamos nuestra serie de escatología y eventos futuros. Dejemos de pensar en el Apocalipsis como la película, en el Apocalipsis no mencionan los Rottweiler, por favor. Es en la película de la profecía. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira, así que es tan buen mentiroso y engañador que a muchos nos ha hecho creer cosas terribles. Cuando el primer capítulo del Apocalipsis usted lee y dice, bienaventurado el que lee este libro, porque va a conocer lo que viene. Y lo que viene es el amor de Dios. Y si usted lee en el Apocalipsis, dice que va a haber mucha salvación. Mucha salvación. Amén. Nuestra prioridad, extender el Evangelio. Extender el reino de Dios. Predicar las buenas nuevas de salvación. Ahí debe estar centrada nuestra doctrina, nuestra vida, nuestra visión de futuro, nuestra escatología, ¿no? Bien. Entonces, no vamos a orar para terminar, porque vamos a orar en grupos,
Hermano Max, le cedo la palabra para la primera despedida. Gracias por, bueno, vamos a hablar mejor con todo el grupo, ¿no, hermano Max? Porque los de YouTube están conectados y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo donde hemos podido leer su palabra y donde hemos podido un poquito quedarnos con ganas de conocer un poquito más, ¿no?, de su palabra. Señor, te damos gracias por ese hermoso tiempo, te damos gracias por el libro de Mateo, que nos cuenta cosas tan hermosas, Señor, que todo lo que Jesús nos vino a enseñar, y por el resto de estos 66 libros que en conjunto hacen una hermosa carta de amor para nosotros. Ayúdanos para tener ese deseo, ese hambre de leer tu palabra, de aprender, Señor, de conocer cuál es tu plan, cuáles son tus propósitos, con la intención de que nosotros formemos parte, Señor, activamente. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias, Rolando, por sentar las bases para lo que será la próxima semana, y evidentemente nos quedamos con el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tendríamos que resumirlo, todo lo demás, toda la escatología bíblica, podríamos resumirlo con esto. Y con esto creo que pondríamos el broche de oro, ¿no? En fin, pero necesitamos, como buenos estudiantes de la Biblia, saber todo lo que la Biblia menciona al respecto para no ser engañados. Para no ser engañados. Tenemos que saberlo para que no nos engañen. O, en otros casos, desaprender lo que mal hemos aprendido, lo que mal nos han enseñado, para que pueda entrar la palabra viva, la palabra de verdad, y nos dé la libertad que nosotros necesitamos. Porque muchas veces hemos sido atados a doctrinas, ¿no?, engañosas, escandalosas, y nos hemos quedado con eso. Como les decía anteriormente, ¿no?, muchas veces yo crecí en una casa, en un hogar cristiano, donde no era, no agarres, no toques, no comas esto, no esto de aquí, no, y no, y no. Todo era no, no. No quedaba nada así. No hagas esto de aquí, no comas esto, no te vayas a tal sitio, no veas estas cosas, no, no, no. En fin. Pero no, el evangelio no es precisamente no, no, no. El evangelio es buenas nuevas, salvación y vida eterna. Amén. Entonces, cerramos con nuestra familia virtual del Zoom. No, del Zoom, no. Del YouTube y del Facebook. Caleb, por favor, cierra eso, o ya lo cerraste. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos quedamos con la familia virtual del Zoom. Y si nos pueden mostrar su rostro, si le es posible, y tienen algunos pedidos de oración, será genial. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, papá. Dios te bendiga. Gloria. Gloria. Aleluya. Gloria a tu nombre, precioso Señor.